Cuando pensamos en el lejano oeste, a menudo imaginamos una calle polvorienta al mediodía y a un par de hombres con mirada de acero alcanzando los mismos dos revólveres que vemos en cada película. Pero la verdadera frontera era mucho más que un puñado de marcas famosas. Era un laboratorio salvaje de ingeniería experimental y desesperación táctica, donde la velocidad de disparo era a menudo lo único que mantenía a un hombre con vida. Entre 1800 y 1900, los inventores llevaron al límite el ingenio mecánico para crear armas que parecían sacadas de una novela de ciencia ficción. Muchos de estos diseños se adelantaron mucho a su tiempo, ofreciendo una potencia de fuego increíble que no se volvería a ver en décadas. Sin embargo, a pesar de su brillantez, se desvanecieron en las sombras de la historia. Hoy, estamos descubriendo la verdad detrás del arsenal olvidado de la frontera americana. Primero, el rifle de repetición Evans destaca como uno de los diseños mecánicamente más excéntricos de todo el siglo XIX. Desarrollado por un dentista llamado Warren Evans en 1873, este rifle utilizaba un mecanismo de tornillo de barbero oculto dentro de la culata. A diferencia de los rifles estándar de la época, que solo contenían unos pocos cartuchos, el Evans podía contener la asombrosa cantidad de 34 balas en su eje espiral interno. Cuando el usuario accionaba la palanca, todo el tornillo interno giraba, moviendo cada cartucho hacia adelante como un sacacorchos. Aunque daba a un hombre de la frontera una enorme ventaja en potencia de fuego, el rifle acabó fracasando porque requería un tipo de munición muy específico que era casi imposible de encontrar en puestos remotos. En segundo lugar, el rifle MiG de 1866 se considera a menudo un precursor del fusil de asalto moderno debido a su extraordinaria cadencia de fuego. Presentaba un gatillo deslizante único y un cargador de 50 cartuchos metido directamente en la culata. En las pruebas militares, el MiG disparó los 50 cartuchos en solo 19 segundos. Y estaba tan bien construido que disparó 38.000 veces sin una sola avería importante. A pesar de ello, el ejército de los Estados Unidos lo rechazó, porque los oficiales temían que los soldados desperdiciaran munición si podían disparar tan rápido. Esta decisión conservadora dejó a muchos soldados con rifles de un solo tiro, mientras sus oponentes empezaban a utilizar tecnología de repetición más rápida. En tercer lugar, el rifle de repetición Bullard fue diseñado para ser el arma de palanca más suave y rápida de su época. Utilizaba un complejo sistema de cremallera y piñón que eliminaba la sensación tosca de sus competidores. El Bullard también fue un pionero en balística, utilizando lo que se considera el primer cartucho sin pestaña desarrollado en Estados Unidos, que es el mismo estilo de munición que se utiliza en la mayoría de las armas de fuego modernas en la actualidad. Sin embargo, la alta precisión necesaria para fabricar estos rifles significaba que eran muy caros. Para cuando la empresa intentó encontrar seguidores, la empresa Winchester ya había utilizado su enorme tamaño y sus bajos precios para dominar el mercado. En cuarto lugar, la pistola volcánica representó un experimento radical con lo que ahora llamamos munición sin casquillo. Creada por el famoso dúo Smith y Wesson, esta pistola utilizaba una bola de cohete donde la pólvora y el fulminante estaban metidos dentro de una cavidad hueca en la base de la propia bala de plomo. Aunque podía contener hasta 10 cartuchos, el diseño tenía un fallo importante, ya que no había una vaina metálica que creara un sello, lo que permitía que gran parte de la potencia se filtrara al disparar. Era notoriamente poco potente y sensible a la humedad, pero sigue siendo históricamente importante como el abuelo mecánico de la legendaria línea de rifles Winchester. En quinto lugar, el revólver de metralla, el MAT, es quizás el arma híbrida más famosa de la guerra civil en los primeros tiempos de la frontera. Esta enorme arma era esencialmente dos armas en una, con un cilindro de 9 disparos que giraba alrededor de un segundo cañón más grande. Este cañón central actuaba como una escopeta de un solo tiro del calibre 20, dando al usuario una devastadora opción de apoyo en el combate a corta distancia. Un simple movimiento de un interruptor en el martillo permitía al tirador elegir entre el revólver y la escopeta. Era uno de los favoritos de varios oficiales de alto rango, pero su peso elevado y su compleja construcción
hicieron que nunca se convirtiera en una herramienta común para el pionero promedio. Sexto, el revólver Savage 1861 Navy parecía sacado de un sueño con su exclusiva guarda del gatillo en forma de 8. Presentaba 2 palancas separadas dentro de la guarda. El anillo inferior se tiraba con el dedo medio para amartillar y rotar el cilindro, mientras que el gatillo superior disparaba el tiro. Este diseño creaba un sello de gas empujando el cilindro hacia adelante contra el cañón cuando se amartillaba, lo que aumentaba la potencia de la bala y evitaba peligrosos disparos accidentales. Aunque era innovador, al ejército le resultaba difícil de llevar en una funda estándar y solo se fabricaron 20.000. Séptimo, el arma de armónica de Jonathan Browning fue un intento fascinante de crear un arma de repetición antes de que el cilindro rotatorio se convirtiera en el estándar. Desarrollada en la década de 1830 por el padre del famoso John Moses Browning, esta arma utilizaba una barra plana de acero con múltiples cámaras perforadas en ella. El usuario deslizaba manualmente esta barra a través de la recámara para alinear el siguiente disparo. Aunque era una forma inteligente de disparar varias veces rápidamente, era muy cara de fabricar y conllevaba el aterrador riesgo de un fuego en cadena. Si la chispa de un disparo encendía la pólvora en la siguiente cámara, los resultados solían ser catastróficos para el tirador. Octavo, el rifle de aire Giordani. Es una de las armas más importantes y, sin embargo, olvidadas, utilizadas en el oeste americano. Este rifle de repetición de calibre 46 fue un arma secreta primordial de la expedición de Lewis Whissey Clark a partir de 1804. Utilizaba un frasco de hierro desmontable lleno de aire comprimido y podía disparar 22 rondas en menos de 30 segundos. Era silencioso, no producía humo y era letal a largas distancias. Cuando Lewis y Clark lo demostraron a los líderes tribales, muchos quedaron aterrorizados por su poder silencioso, creyendo que los exploradores poseían habilidades sobrenaturales. Sin embargo, la bomba manual requería 1.500 golpes para llenar un solo tanque de aire, lo que hacía que fuera demasiado difícil de usar para la mayoría de la gente. Noveno, el Wine and Steam Gun fue un intento masivo de reemplazar la pólvora con el poder del vapor. Era un arma montada sobre un carruaje que utilizaba la fuerza centrífuga para lanzar bolas de plomo a velocidades increíbles. Las partes internas del arma giraban a 250 revoluciones por minuto, diseñadas para disparar alrededor con cada vuelta. Aunque la idea de una ametralladora sin pólvora era audaz, la máquina era del tamaño de un pequeño tanque y requería un pesado escudo de hierro. Debido a que carecía de un cañón tradicional con estrías, era casi completamente inexacta, sirviendo como un recordatorio de que algunas ideas del siglo XIX eran simplemente demasiado grandes para la tecnología de la época. ¿Aprecias lo que estamos descubriendo? Por favor, asegúrate de darle me gusta al video, suscríbete para más, toca la campana de notificaciones y comparte tu opinión en los comentarios. Décimo, el revólver Merwin Hulbert. A menudo se llama el arma de fuego más bien hecha de finales del siglo XIX. En lugar de utilizar una bisagra o un marco sólido, este revólver utilizaba un sistema de extracción por succión de precisión. Para descargarlo, el usuario giraba el cañón y lo deslizaba hacia adelante. El mecanizado era tan perfecto que creaba un vacío y la succión, en realidad, tiraba del cañón hacia atrás hacia el marco. Esta acción expulsaba automáticamente los casquillos vacíos mientras mantenía las rondas vivas de forma segura en el cilindro. A pesar de su perfección técnica, la empresa no pudo competir con el poder de marketing de Colt y Winchester. Undécimo, el Savage North Figure 8 fue el raro antepasado del posterior modelo Navy y un paso fundamental en la evolución del revólver de doble acción. Fue el primero en utilizar una palanca de anillo que permitía al usuario amartillar y rotar el cilindro con un solo tirón de un dedo. Esto fue un salto masivo hacia adelante, desde tener que tirar manualmente del martillo hacia atrás con el pulgar para cada disparo. Desafortunadamente, la calidad del metal de la frontera temprana no siempre era confiable,
y los resortes internos eran propensos a romperse bajo la tensión del uso rápido, lo que hace que este sea un hallazgo muy raro hoy en día. 12. La escopeta Burgesvolden fue una herramienta brillante para las fuerzas del orden y los guardias en la década de 1890. Esta escopeta de calibre 12 podía plegarse completamente por la mitad en una bisagra, lo que permitía ocultarla en una funda debajo de un abrigo. También utilizaba un agarre deslizante en el mango en lugar de una bomba en la parte delantera, lo que permitía una cadencia de fuego increíblemente rápida. Un vendedor una vez demostró su potencia de manera famosa disparando 6 cartuchos de fogueo al techo de la oficina de Theodore Roosevelt en segundos. A pesar de su brillantez, Winchester compró la compañía solo para cerrarla y eliminar la competencia. 13. La Springfield 1881 Forager fue un arma nacida de mala dieta de los soldados en la frontera. La vida en puestos de avanzada remotos a menudo significaba comer raciones rancias. Entonces, los militares crearon estas escopetas de calibre 20 para ayudar a los soldados a cazar animales pequeños y aves frescas. Se hicieron reciclando viejas piezas de rifle y perforando los cañones. Se emitieron 2 de estos a cada compañía al oeste del río Mississippi. Es un raro ejemplo de un arma de fuego militar que no fue diseñada para la batalla, sino para resolver el simple problema humano de la mala comida. 14. La Spencer Roper 1882 fue la primera escopeta de acción deslizante verdaderamente exitosa, que apareció años antes que los modelos Winchester más famosos. Presentaba un diseño único donde el bloque de cierre se caía para dejar entrar un nuevo cartucho desde el tubo del cargador. Si bien funcionó bien, la compañía simplemente no tenía el dinero o la red de distribución para sobrevivir contra los gigantes de la industria. Sigue siendo una mirada fascinante a los primeros días de la escopeta de acción de bombeo, antes de que el mercado se estandarizara. 15. El garrote de guerra con culata es un ejemplo sorprendente de cómo las tribus nativas americanas adaptaron los diseños europeos a su propia cultura. Estos garrotes fueron tallados en madera dura pesada para que se parecieran exactamente a las culatas de madera de los mosquetes. Si bien algunos piensan que estaban hechos de armas rotas, en realidad eran tallas originales, destinadas a capturar el miedo y el asombro asociados con las armas de fuego. Los guerreros notaron cómo los soldados usaban sus mosquetes como garrotes después de disparar. Entonces, crearon estas armas para obtener una ventaja psicológica. A menudo añadían afiladas hojas de cuchillo a los bordes para hacerlos aún más letales en el combate cuerpo a cuerpo. 16. El hacha de guerra de Missouri desempeñó un papel vital en la supervivencia de la expedición de Lewis y Clark. Estas hachas eran artículos de comercio con hojas de hierro muy delgadas y anchas que eran inútiles para cortar madera, pero perfectas para el combate de ritmo rápido. Durante el invierno de 1805, el herrero de la expedición pasó su tiempo haciendo estas hachas para las tribus locales a cambio de maíz y grano. Meriwether Lewis escribió más tarde que estas armas eran la única razón por la que los exploradores no murieron de hambre durante ese brutal invierno. Eran herramientas funcionales de guerra que se convirtieron en una moneda literal para la supervivencia. 17. La lanza de arco era un arma única desarrollada por las tribus de las llanuras del sur como los comanches. Tenía la forma de un arco largo, pero funcionaba enteramente como una lanza de puñalada utilizada desde el caballo. Estas armas no estaban destinadas a disparar flechas. En cambio, estaban imbuidas de un profundo significado espiritual y pertenecían a sociedades guerreras específicas. La forma del arco proporcionó un equilibrio único que permitió a un jinete atacar con precisión mientras se movía a altas velocidades. Representa la intersección perfecta de las necesidades físicas de un guerrero y sus creencias espirituales en el campo de batalla. 18. El tomahawk con espuelas muestra cómo las tribus fronterizas eran curadoras activas de estilo y estatus. La hoja de este tomahawk tenía la forma de una flor de lis, inspirada en las elegantes armas de asta, utilizadas por los oficiales europeos siglos antes. Si bien no era muy práctico para las tareas diarias en un campamento, su forma de daga lo convirtió en un arma prestigiosa entre los cuervos y los Shoshone. Portarlo consigo
era un signo de alto estatus y liderazgo, demostrando que, incluso en la dura realidad del oeste, la apariencia y el prestigio de un arma eran a menudo tan importantes como su filo. 19. El cuchillo Dag con mango de hueso era una obra maestra del reciclaje de materiales. Los guerreros nativos tomaban grandes hojas de acero de doble filo intercambiadas de compañías como Hudson's Bay y las unían a mangos hechos de mandíbulas de osos o búfalos. Estos cuchillos a menudo presentaban ranuras profundas en la hoja para que fuera más fácil sacarlos de un objetivo durante una pelea. Con frecuencia estaban decorados con tachuelas de latón para mantener un registro de las valientes hazañas del propietario. Estas armas híbridas demostraron que los guerreros indígenas se apresuraron a adoptar el acero superior del este, manteniendo sus formas tradicionales. 20. El palillo de dientes de Arkansas era una daga pesada de doble filo, diseñada puramente para el combate. A diferencia del cuchillo boya, que podía usarse para cazar o hacer tareas, el palillo de dientes estaba equilibrado para lanzar y destinado a duelos. Se asoció tanto con la dura cultura de las peleas de principios del siglo XIX que varios estados finalmente aprobaron leyes que prohibían específicamente su venta. Estas fueron algunas de las primeras leyes de control de armas en la historia estadounidense, dirigidas a las herramientas específicas utilizadas en peleas callejeras y emboscadas, en lugar de los rifles utilizados para la caza. 21. El slingshot era un arma silenciosa y mortal, utilizada por pandillas callejeras en las crecientes ciudades occidentales como San Francisco. Consistía en un peso de plomo cosido en una bolsa de cuero y unido a un cordón. Era fácil de esconder en un bolsillo y podía asestar un golpe aplastante desde la distancia sin hacer ruido. Debido a que era tan eficaz para ataques furtivos y atracos, rápidamente se ilegalizó en muchos lugares. Representa un tipo diferente de violencia fronteriza, donde el peligro no provenía de un rápido desenfunde en la calle, sino de una sombra en un callejón. 22. El Nock Volley Gun es un arma que es más famosa en las películas de lo que jamás lo fue en la vida real. Contaba con 7 cañones que se disparaban al mismo tiempo, con un solo tirón del gatillo. Si bien las películas a menudo muestran a héroes usándolo para eliminar grupos enteros de enemigos, la realidad fue un desastre. El retroceso era tan poderoso que con frecuencia rompía los hombros de los hombres que lo disparaban, y la explosión masiva de fuego era una amenaza constante para el aparejo de cualquier barco. Era una idea aterradora que resultó ser demasiado peligrosa para la persona que la usaba. 23. La pistola pata de pato. Era otra arma de volea que lleva el nombre de sus cañones extendidos, que parecían la pata de un pájaro. Fue diseñado para ayudar a una persona a enfrentarse a una multitud, disparando 4 o 5 balas en diferentes direcciones a la vez. Era una vista común para los capitanes de mar o los guardias de prisiones, pero era imposible apuntar a cualquier persona específica. El retroceso a menudo era tan estremecedor que el tirador perdía por completo el agarre del arma. Como muchas armas olvidadas, fue diseñado para la intimidación en lugar de la precisión o fiabilidad reales. 24. La práctica de abanicar un revólver es uno de los mayores mitos jamás creados por Hollywood. Si bien las películas muestran a los vaqueros golpeando el martillo de sus armas para disparar rápidamente, los hombres de la ley profesionales como Wyatt Earp casi nunca hicieron esto. Las partes internas de los revólveres del siglo XIX estaban hechas de metal delicado que se rompería fácilmente bajo ese tipo de estrés. Además, abanicar hacía que el arma saltara tanto que era casi imposible golpear algo. La mayoría de los tiroteos reales fueron ganados por el hombre que se tomó su tiempo para apuntar, no por el que disparó más rápido. 25. Incluso figuras famosas como Buffalo Bill Cody usaron armas modificadas para crear las leyendas que conocemos hoy. Cody usó un Winchester 1873 de Annie Malisa al que se le quitó el estriado para que pudiera disparar perdigones como una escopeta. Esto le permitió golpear bolas de cristal en el aire con perfecta precisión durante sus espectáculos del salvaje oeste,
creando un espectáculo para su audiencia que era más un truco de magia que una hazaña de puntería. Estas herramientas modificadas muestran cómo la realidad de la frontera comenzó a desvanecerse en el mundo del entretenimiento a medida que el siglo llegaba a su fin. ¿Cuál de estas armas olvidadas crees que habría sido la más útil para un pionero que intentaba sobrevivir en la indómita frontera? Déjame saber en los comentarios a continuación.